Volvemos a estar aquí. Aquí estamos. Aquí estamos en Podcastival 2021 y gracias a todos por seguir ahí, porque sé que están ahí viendo todas las presentaciones y no se pueden perder nuestra siguiente charla porque va a estar muy interesante. Vamos a hablar nuevamente. Vieron que estábamos haciendo como que Latinoamérica, España, ahora viene nuevamente España a hablar de podcasting y con nosotros está el señor, ¿ya está listo, Eugenio? Sí, dice que sí. Pues aquí viene nuestro próximo invitado, Eugenio Viñas. Aquí lo tenemos. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Nada, aquí en casa agradezco un montón este retraso en el festival porque he podido cenar. Entonces, pues mira, me ha ido muy bien. Nosotras que sí que también, nos habéis acabado el vídeo y las dos corrimos a recoger todo porque también estamos cenando un poquito. Bueno, pero nada, muy contento de estar aquí. ¿Sí? Y disfrutando de las ponencias, conociendo también algunos podcasts y nada, deseando compartir con vosotras alguna reflexión. ¿Cuál te ha gustado más de lo que has visto hoy? Bueno, me acaba de sorprender bastante por la actitud, bájale 2, porque no, pero por la actitud y porque no las conocía. Luego he disfrutado bastante escuchando tanto sobre todo a Fran y Zuzquiza, que yo creo que tenemos perfiles no solo parecidos, sino que también nos dedicamos a la vez a producir y a tener un análisis crítico y constante con todo lo que tiene que ver con el podcast. Autoexigir. Mira, pero cuéntanos rapidito por qué tú estás aquí, por qué te invitamos de tu boca. Bueno, yo tengo preparada una presentación y empieza Dale. por ahí, pero sí. Claro, si queréis le doy. Vale. Voy a ver si me aclaro con la plataforma. Ahí está. Que no. Yo le doy. Que no. Uh-huh. Bueno, me coge toda la pantalla. Okay. Vale, pues entonces me la llevo a otra pantalla, ¿vale? Okay. Un segundín. Sí. Que esto va a ser rápido. Vale, pues entonces voy a hacer así. Y así. Y voy. A ver, espera un segundo. Es que es una pantalla vertical. Demasiado. No sé si la veis. No la veis todavía. Un segundo. Sí, ella tarda en cargarse un poquito. Sí, nada. Ahora enseguida estoy, ¿ya? Vale. Sí, ahí está. Ahí está. Y ahora lo deberíais ver mejor, ¿no? Sí, a ver, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada, me propusisteis hablar de nuevos escenarios del podcast. Yo soy el que aquí está hablando, periodista, productor de contenidos para medios en España. Sí. Algunas personas me conocerán de distintos podcasts. Llevo unos cuantos. Empecé trabajando en la radio muy, muy pronto y como tantos aquí en España, pues pasé por las radios locales, la radio de mi pueblo, que es Alacuás, en Valencia, y desde ahí no he parado de trabajar en realidad en medios, mientras estudiaba la carrera de periodismo y bueno, y después, obviamente, pero bueno, a nivel de podcast, pues yo creo que hay personas que me pueden reconocer de podcast para la plataforma de Prisa Radio, Podium Podcast, como Valencia Destroy o como Arcadia, que son podcasts que hablan sobre la historia del videojuego en España, por ejemplo, uno, y otro sobre una historia cultural y musical en Valencia, que es Valencia Destroy, también para la Radio Televisión Pública Valenciana, como Focus, pero bueno, quería hacer así una especie de prólogo guantazo para mover un poco a la gente a estas horas, porque como yo mentalmente estoy ya en horario de haber salido a pasármelo bien y este es el plan que obligatoriamente tenemos, pues vamos a movernos. Entonces, para moveros un poco la cabeza, aquí os dejo un tuit de hace un par de días de Gorka Zumeta, que aparte de ser un profesional de la radio, es uno de los analistas más conocidos, y extraía unas declaraciones del CEO de A3 Media. Ajá. Para las personas que nos ven desde Latinoamérica, A3 Media es una de las dos empresas que manejan la televisión en abierto en España privada, que son A3 Media y Mediaset. Bueno, pues el CEO de A3 Media, que es una empresa muy grande, una empresa con mucho peso económico, con muchísimos trabajadores, decía hace nada, unos días, bueno, a raíz de un estudio en el que participa como fuente, que Twitch
y los podcasts son fenómenos marginales. ¡Wow! Entonces, al día siguiente de este extracto, la marginalidad se hacía presente en la portada de Hola México con nada menos que una portada de un medio tan masivo en un país de 126 millones de personas dedicada al podcast, un medio absolutamente generalista, transversal, en el cual el podcast ocupa todo, la portada entera. Pero así es la marginalidad en los tiempos de la fragmentación de públicos. Lo que para algunos parece que es marginal, para otros es la portada de un medio masivo en un país tan poblado y tan rico culturalmente como México. Claro. Esta breve historia del podcast simplemente me sirve para deciros que hace 4 días de todo esto. Claro. Y para hablar de nuevo... En esta portada sale Joanna Hausman, que es una venezolana, una comediante venezolana justo. Aquí. Sí. Y quería poneros aquí en un pantallazo toda esta historia del podcast, porque que para mí es prácticamente ahí está todo. El nacimiento del iPod, que es de donde parte el término, que se acuña en un artículo de opinión de 2004 en The Guardian. A partir de ahí, bueno, entre los términos iPod y broadcasting, pues nace podcast. En 2004 también se establece el RSS, que es fundamental para comprender el podcast, esa multidistribución de la que antes estaban hablando distintas ponentes. Pues eso, estar todas las plataformas es posible gracias a ese protocolo, a esa RSS. En 2011, y ahora acaba de cumplir 10 años, nace Radio Ambulante, que para mí es trascendental en la historia del podcast en español y la referencia, el faro que nos alumbra, sobre todo en el podcast narrativo y en el podcast que tiene que ver con el periodismo. En 2012, de repente, todos nos actualizamos el sistema operativo de nuestro iPhone y apareció una aplicación nativa que de repente nos incluía los podcasts y estaban allí en medio como si fueran una cosa totalmente naturalizada. En 2014 nació el primer fenómeno, y ahora enseguida veremos por qué ese fenómeno es tan trascendental, de una serie de la cual ocupaba tantas conversaciones, no diré como Juego de Tronos, pero en Estados Unidos ocupaba muchísimas conversaciones y formaba parte del día a día, esa incorporación a la cultura que es fundamental. Y en 2019 Spotify lanza su propia ola y empieza una suma de compras que ya supera ahí por mucho los 2.000 millones de dólares. Yo creo que ya irá aproximándose a los 3.000 millones de dólares en año y medio, 2 años. El presente del podcast, y ya os digo que voy a ir súper rápido, tiene que ver con, si miráis el gráfico de abajo, la mitad de las personas que utilizan Internet en su vida, la mitad escucha radio online y casi todos, y no es curioso, lo que hacen es escuchar podcast, que es ese 47,1 y 44,1%. Y o sea, todos somos unos marginales. Marginal, el reality de mayor impacto en la historia de los reality shows, que es The Kardashians, acaba de que Kim Kardashian abandone la televisión para hacer su propio podcast. No es exactamente así, pero bueno, en la marginalidad son las cosas que suceden. Michelle Obama tiene su propio podcast en Spotify. El contrato, uno de los contratos más onerosos para la editorial DC, de la que provienen Batman, Superman, Wonder Woman, se ha hecho con Spotify. Las próximas grandes historias de esos superhéroes y de otros serán en audio. Spotify acaba de publicar que ya alberga 2,2 millones de podcasts, y aquí voy a ponerme un poco del lado de la idea de la marginalidad para que reflexionemos todos. De los 2,2 millones de podcasts, al menos el 30% tienen 1 o 2 episodios. Porque a día de hoy, igual que hace 15 años todo el mundo tenía un blog, todo el mundo tiene un podcast. Tiene un podcast, claro. ¿Vale? Pero yo os doy muchos datos así muy rápido para que luego hablemos. Bueno, y de repente ahí aparece Clubhouse y de repente Apple saca unos auriculares de 600 euros que quien los ha probado sabe lo que es, aunque ya están pensando en hacer una versión low cost porque creo que comercialmente no va muy bien. Acast publica que la publicidad programática, es decir, aquella que se hace en tu podcast porque los clientes quieren anunciarse ahí, ha crecido un 215% solo en 2020. Personajes como Bill Clinton o la Casa Real Británica, en concreto Meghan y Harry, lanzan su podcast por varias decenas de millones de dólares o de libras en cada caso.
Y suceden cosas en la marginalidad mucho más interesantes, como que Joe Exotic era una serie de podcasts, como que Homecoming era una serie de podcasts y como que Moderno era una serie de podcasts y hay muchos más. Y ese es uno de los caminos de monetización y de rédito más interesantes que tiene el podcast. La venta de derechos, la transformación a otros idiomas, la adaptación, la economía indirecta, dar conferencias, dar clases, publicar libros, la economía acumulativa también. No olvidemos los porqués, porque el podcast tiene estas capacidades que tiene. Pues porque rompe con los géneros periodísticos, con los radiofónicos. Aquí en España, por ejemplo, la radio se ha convertido en el mismo formato todo el día. Son 6 personas hablando en una tertulia que por la mañana es de política, a media mañana es una más divertida, luego vuelve a ser de política, luego acaba siendo de deportes y con suerte en algún caso es de humor. Pero es el mismo formato todo el rato, 6 personas que hablan. Fin de los formatos. Si pensamos un poco, aquí en España, que tenemos una historia de la radio maravillosa hasta hace unos 30 o 40 años, aquí ya hacíamos radio documental, aquí ya hacíamos radioficción, aquí ya hacíamos reportaje sonoro y hacíamos un montón de géneros que por cuestiones comerciales y porque los medios tradicionales pues van encallando y ven todo como marginal y accesorio, pues al final resulta que ha tenido que venir Internet para moverlo todo y en el audio no iba a ser menos también. Claro. El podcast es libertad creativa, es el fin del monocultivo de la radio porque audio no significa radio, significa un montón de cosas y ahora diré algunas. Y porque Internet está maduro. Eso es súper interesante. Los blogs, por ejemplo, y otros fenómenos antiguos de Internet, pues acusaban que no sabíamos muy bien cómo movernos. Pero ahora ya la gente... digamos que apunta el tiro mucho más rápido. En fin, no olvidemos que también por poner la cara negativa, ahora todo es podcast y todo nos viene bien. Una persona que entra 5 minutos en el baño por la mañana, que es el único momento en que sus hijos le dejan tranquilo, graba algo y lo llama podcast en el baño, precisamente, que es el sitio que peor suena de la casa. Solo os digo que no lo grabéis en el baño, grabadlo en otro sitio. Bueno, pues todo es podcast. Cualquiera sube una cosa a Spotify y lo llama podcast, pero que sepáis que yo estoy súper a favor de eso porque en este momento lo que estamos haciendo es crear esa cultura, crear que la gente escuche cosas y sobre todo crear que la gente tenga un hábito de consumo en el cual entienda que a través del audio puede vivir experiencias muy enriquecedoras. Dicho eso, bueno, y se conecta sobre todo con la cultura bajo demanda que es súper importante. Pero esto era de lo que me pedíais que hablara, de los nuevos escenarios del podcast y de lo que yo llamo los sonoros o los sonados años 20. Este es un poco el resumen. Vivimos una era de la audificación y ahora vemos por qué cada uno de estos puntos, súper rápido. Estamos creando ese consumo cultural del audio que decíamos. Estamos viendo varias olas, mucha moda y algunas construcciones que inevitablemente por la gran inversión se van a quedar. No pueden desaparecer de la noche a la mañana. Va a ser muy difícil. Es un momento muy interesante de confluencia, competencia, deslealtad y romances entre la radio y el podcast. Viajes de ida y vuelta todo el rato muy interesantes. Y también... de disfrutar de tecnologías que ni imaginábamos, pero que ya están aquí. Es la era de la audificación porque estamos hartos de pantallas como la que ahora mismo tenemos delante un sábado a las 11 de la noche. Es también la era de la audificación porque nos comunicamos por audio de WhatsApp o aparece algo como Clubhouse, que no es otra cosa que lo que hacían nuestros padres como radioaficionados hace 30 o 40 años. Y todo de repente es audio. Sí. Porque la gente va a empezar a formarse con audio profesional. Y hay muchos infoproductos que son podcasts profesionales de pago, obviamente, que tienen que ver únicamente con el audio. Y también porque para las empresas, para las grandes empresas, producir un podcast para comunicación interna es una herramienta poderosísima y potentísima. La creación de consumo cultural, bueno, pues básicamente estamos en el reto de crear ese hábito. Pero sí que es cierto que hay bastante reto, por ejemplo, a la hora de encontrar, plataformas de referencia, yo creo, porque ahora hay un exceso de plataformas, y también de encontrar nuestro serial español, es decir, esa serie transversal para todas las personas que hablan español, que le guste a todo el mundo y que ocupe charlas de café y cafetería y de bar
cuando nos dejen volver a los bares y a las cafeterías. Y también yo creo que hace falta un Star System del que hablo ahora, que algunos grandes nombres pues pasen por ahí, pero no me refiero a grandes nombres de celebrities, que esos pueden hacer un podcast en el baño, sino gente de verdad potente a la hora de crear contenidos de audio. Básicamente, pues eso, que de las modas y de estas olas que estamos viviendo del podcast, porque cada año es el gran año del podcast, 2019 lo fue un poco, 2020 del todo, atentos porque cuando acabe 2021 habrá sido el año del podcast otra vez. Bueno, pues todas estas olas hay que aprovecharlas porque se están haciendo inversiones tan grandes que, como os decía antes, va a ser muy difícil que todo esto desaparezca. En la confluencia con la radio, bueno, estaría bien y sería deseable el fin de la superioridad moral de la radio. Nadie sabe si eso sucederá pues cuando finalmente a nivel comercial dentro de unos años pues a lo mejor haya un equilibrio distinto, pero bueno, sería muy deseable. Y también sería muy interesante que haya una ola de creadores independientes que no provengan de la radio, ni de antiguas radios, ni de grandes productoras audiovisuales que aparezcan por ahí. Y luego, con las tecnologías que no imaginábamos, atentos a todo lo que va a aportar la inteligencia artificial. No perdáis de vista que Netflix ya es capaz de rastrear y, por tanto, también será capaz de rastrearlo cualquier dispositivo de Amazon o de Spotify si estamos contentos, si nos hemos pasado 6 horas tumbados, si estamos escuchando una música más alegre o menos, y eso va a influir en los podcasts que nos recomiendan, en los audios que nos recomiendan, etcétera, etcétera. Y más tecnología, asistentes de voz cruzados con la inteligencia artificial, el sonido binaural se impondrá como una especie de super lujo y de gran formato como lo es el IMAX para el cine o el 3D. Y, por supuesto, como os decía, la era del capitalismo de vigilancia en modo sonido, que es grandes plataformas rastreándonos, quedándose con nuestros datos, aprendiendo más de nosotros y refinando o sofisticando lo que nos ofrecen. Los desafíos, ya os decía, hay una explosión de plataformas, tenemos un gran problema con la indexación del audio, cualquier artículo en un blog se indexaba 1000 veces mejor y era capaz de llegar a más gente que un audio no se indexa y tenemos un gran problema. El audio es difícilmente viral y acaba siendo viralizado por personas famosas, rostros famosos, etcétera, pero no por la calidad del audio. Hacen falta prescriptores, también creo que lo pongo un poco más adelante. Hacen falta y son imprescindibles métricas públicas, contrastables, reales, y que eso sí que la radio tiene mucho ganado y mucho comprometido porque saben que se juegan el dinero con eso. Es decir, a mí no me vale que un estudio interno de Spotify me diga que tienen 1.200 millones de escuchas, porque pueden decir 1.200 o 1.850 o lo que quieran decir. Si esos datos no son contrastables y trazables, no hay negocio, no hay verdadero negocio, aunque no esté aquí, ¿vale? Y por último, lo dicho, deseable un futuro mejor para productoras, es decir, la creación de un Star System tanto empresarial de productoras solo de podcast, solo de audio y de oficios, gente que podamos reconocer como realizadores, productoras, guionistas, por supuesto, actrices de sonido, por supuesto, y como este evento, eventos y escenarios de relevancia que generen impactos, que como premios internacionales, por supuesto, premios locales y prescriptores de peso que hacen mucha falta en el ámbito del podcast. Solo para cerrar esta presentación y ahora hablamos, recordad que el podcast, después de todo lo que he dicho, a la gente que más poder tiene en el ámbito de los medios en España, arriba del todo, le siguen pareciendo algo marginal, entre otras cosas, porque a nivel de negocio, para una empresa como A3 Media, verdaderamente es marginal, pero también era marginal YouTube y también era marginal 70 millones de cosas. Aquí tenéis la marginalidad de la portada de Hola México de este mes, de febrero, y nada, esta era la presentación que os quería hacer para que nos pongamos a hablar cuando queráis de todo ello. Wow, genio. De verdad, súper interesante todo lo que contaste. Creo que está fuera de foco. Ahí, sí, espera. Ahí. Claro, es que tienes una cámara súper pro. Ahí enfocando. Sí, exacto. Pero de verdad que interesante toda la perspectiva que nos diste porque, cónchale, porque bueno, de cierta forma nos das esperanza a quienes estamos ya trabajando en el mundo del podcasting. También haces que se pongan las pilas a la gente que está empezando, que lo quiere hacer.
Y yo creo que también eso hace que muchos tengan la necesidad de afinar el concepto de los podcasts, porque así no se va a quedar en algo como que no, para que no quede marginal o algo más del montón, ¿no? Bueno, yo creo que la competencia es muy sana, es muy sana. Hay bastante debate, ¿no? Sobre, uy, que me voy de foco. Hay bastante debate sobre qué está a favor, sobre que todo el mundo tenga un podcast, o sea, qué es de bueno y qué es de malo. Yo lo veo algo bastante positivo, ya os digo, porque creo que la gente, que tu familia, que los círculos vayan generando más cultura de escucha, más horas de escucha, va a hacer que en general vayamos incorporándolo a nuestras vidas. En el año del confinamiento duro, esperemos que ha sido 2020, el podcast ha sido para mucha gente en todo el mundo una liberación de las pantallas, una verdadera liberación. Y eso es muy positivo. Pero claro, aquí la pelea va a ser fuerte porque cada vez más va a haber más intereses comerciales, ya hay muchas instituciones haciendo podcast. Yo mismo llevo casi 6 meses preparando el podcast de una de las mayores organizaciones en España y en marzo abrirá. Y va a haber bastante mercado, especialmente a corto plazo, pero es cierto que ese mercado se la va a jugar mucho. Ese mercado se la va a jugar mucho en los próximos años. Es decir, hay que estar a la altura. Por eso, en mi caso, dirijo un máster de podcast en Valencia, en un centro de estudios superiores que se llama Barreira, y por allí, este mismo fin de semana hemos tenido a Las Raras, a Molo Cebrián de Entiende tu Mente y esta mañana a Silvia Viñas de Radio Ambulante y del Hilo Podcast. Ha sido un fin de semana espectacular. Wow. Y estamos apuntando muy alto porque creemos mucho en la profesionalización de los oficios. Es muy importante que existan buenas productoras, buenos guionistas de lo sonoro, que no es lo audiovisual ni es una novela, pese a las confluencias, y por supuesto diseñadores de sonido, que en España ahora mismo están carísimos, están demandadísimos porque hay un puñado de buenos y buenas y están súper demandados y súper bien pagados, pero están saturados. Entonces, es muy importante que en los próximos años, a corto plazo, generemos profesionalización. Claro. Wow. Tenemos una pregunta que dice, ¿crees que los podcasts pequeños seguirán siendo interesantes en el escenario que nos enseñas? Yo creo que sí, y quiero creer, además, que por eso decía antes que Internet ya es un mercado maduro. Es decir, yo creo que hay más posibilidades ahora que antes. Luego, por otro lado, os cuento una cosa. Yo me encuentro muy a menudo, por ejemplo, proyectos de estudiantes que, a diferencia, por ejemplo, del audiovisual, simplemente teniendo una buena idea, mucho tiempo y mucho cariño, son capaces de hacer una miniserie muy potente. Porque el audio requiere muchas menos cosas y eso es inevitable y es evidente que el audiovisual. Claro. Es decir, una persona, aunque haga el multitasking, si tiene el suficiente tiempo, mimo y cariño y una buena idea y sabe realizarla y no tiene prisa por sacarla, es mucho más probable que haga un buen podcast, aprendiendo, formándose con ambición, que haga un buen cortometraje. Porque para el buen cortometraje a día de hoy la competencia es tan bárbara que va a necesitar de otros oficios que están demasiado lejos. En cambio, aquí sí que es cierto que no podemos negar que el podcast es un medio accesible. Por tanto, sigue habiendo mucho margen para creadores independientes. Ahora bien, también es cierto que los creadores independientes del ámbito del podcast durante mucho tiempo le han puesto pesos y le han puesto topes a la profesionalización. Y se ha visto hasta desde un punto... bueno, también con superioridad moral. Es decir, oye, no puede ser que yo lleve desde 2005 haciendo un podcast y venga alguien con muchos recursos y haga un podcast mejor. Pues claro que es posible, evidentemente que es posible. Si lleva mucho tiempo aprendido y lo hace mejor y lo produce mejor y lo cuenta mejor, da igual que estés desde 2005 o desde 2020. Exacto. Lo importante al final, y lo importante al final, aunque no sea exactamente la respuesta que creo que me pedían, es el producto o el resultado final. Y eso es lo que marca la diferencia. Si lo haces de forma independiente y es suficientemente potente, estupendo, estupendo. Claro. Eugenio, pero
por ejemplo, a mí justo hoy, con lo que comentas, me causa mucha curiosidad, porque ayer estuvimos con Diego Barrazas, que evidentemente lo tienes que conocer, el fundador de Dementes Podcast, sí. Y obviamente él tiene una plataforma increíble, tiene gente que lo ayuda, sí. Producción, ilustradores, diseñadores, o sea, tiene como toda una maquinaria. Además, él ha podido monetizar a través de su escuela, OnSchool, tiene productos de nutrición, o sea, ha sido una locura como él ha monetizado su podcast y lo hace desde 2016. Y luego te encuentras La Escóbula o Casus Belli, que es gente que tiene muchísimo más tiempo haciendo podcast, pero yo creo que ellos mismos como que se disfrutan su proyecto tanto que como que no ven la necesidad de monetizarlo. Claro, y ambas cosas tienen su lado positivo. Exacto. También hay que reconocer que hay unos ámbitos que tienen una potencia comercial que no pueden tener otros. Uh-huh. Es decir, comercializar la historia, comercializar las curiosidades científicas suele ser bastante difícil, pero no en 2021. En 1972 también, más que según qué productos, es inevitable. Pero está bien también que existan esas dos. Lo que sí que sucede es que cuando podcasts que yo creo que son casi tótems, como La Escóbula o sí. Casus Belli, por ejemplo, también está bien que obtengan rédito y que por lo menos, digamos que con mucho esfuerzo de fondo vayan teniendo también una recuperación económica. Sí. Y yo creo que son podcasts que han nacido desde un amateurismo, pero sí que albergan dentro mucha ambición y muchas ganas de hacer bien las cosas, cada uno en su ámbito. Es que Dani nos contó que él no casi que renunció hace poco de su trabajo, ¿sabes? O sea, y tiene un montón de años haciendo el podcast. Es como que, y aparte hace 6 episodios a la semana que nosotros... Eso también es curioso y me salgo de foco para decirlo, ahora supongo que volveré. No, es curioso porque lo que sí que creo que debemos de hacer es dejar de ver, y esto lo dicen ya varios estudios publicitarios, dejar de ver al oyente de podcast como un usuario único que visita una web y como eso quiero decir desde lo publicitario, y como un oyente de radio, porque no pintan igual. O sea, no es lo mismo que alguien se suscriba a tu podcast, que vaya por ti y que desee escucharlo, porque está dentro de tu mundo. Entonces, el valor, como no soy publicitario, no sé deciros si es de 1 a 10, o si es de 1 a 100, o si es de 1 a 20. Pero lo que sé es que un oyente de podcast, y lo saben las agencias publicitarias, no es un usuario único viendo una web accidentalmente. No es eso, porque es que no sucede lo accidental en el podcast. Es mínimo lo accidental en el podcast. Por tanto, un podcast que tiene 6.000 oyentes, pero que alimenta un nicho comercial muy concreto y muy potente, 6.000 oyentes, por ejemplo, sobre maquetas y trenes eléctricos de maquetas, puede ser un público masivo, porque son personas que gastan dinero en ese ámbito. En cambio, 1 millón de oyentes sobre el Real Madrid, por ejemplo, sobre fútbol español, no tienen por qué generar eso. Ahora bien, es 1 millón, con lo cual tiene otro valor. Pero lo que sí que está claro es que hay podcasts que con unos miles de oyentes, o mejor, con unas decenas de miles de oyentes, pueden ser independientes, pueden generar una economía. Depende de lo que hablen, depende de la comercialidad también de lo que hablen y depende también, por cierto, del marketing y de la inversión publicitaria y de otras cosas. También. Claro. ¿Cómo tienes alguna recomendación de herramientas que se utilicen para empezar? Alguien que está desde cero y no tiene ni idea de cómo empezar un podcast, ¿qué herramientas básicas le recomendarías que utilicen? Le recomendaría podcast. No, le recomendaría... Estoy pensando que se me ocurren muchos, o sea, como muchas herramientas y va a ser como un poco demasiado dosificado, creo. Entonces voy a recomendar podcast, no lo decía de broma. Bueno, voy a recomendar, os voy a recomendar el canal de YouTube. Sí. Vale, el canal de YouTube de Juan Carlos Vélez, que es un periodista de Onda Cero España y que es un gran divulgador, es el típico periodista que ha perdido muchísimo tiempo averiguando qué micros, qué tarjetas de sonido para hacer la inversión mínima y poder hacer un podcast, ¿vale? Luego, para escribir súper bien,
os voy a recomendar, bueno, para escribir súper bien, no. Solo os voy a recomendar el canal de YouTube de Juan Carlos Vélez. Luego os voy a recomendar un podcast que se llama Guiones y Guionistas, que es que llevan 350 episodios, ese para escribir. Y luego, solo en 4 episodios de podcast, porque lo que quiero es que oigáis podcast, os recomiendo Deja que te cuente, que es una miniserie de 4 episodios solo, en la cual uno de los mejores autores de podcast, que es Teo Rodríguez, os enseña a escribir, a diseñar y a hacer todo en 4 episodios. De hecho, el tercer episodio es magistral y aparte tiene PDFs adjuntos y mucho material adjunto y vais a aprender un montón. Porque, como aprenderéis con ese podcast, contar una historia en sonido o con sonidos no se parece exactamente a nada. Se parece mucho a la radio, pero si vienes de hacer películas, seguramente no se parezca en nada. Exacto, exacto. Wow, qué locura. Mira, pero cuéntanos de tus podcasts. ¿De qué van? ¿Qué haces? Bueno, he hecho bastantes podcasts. De hecho, por ejemplo, tuve como un consultorio sentimental millennial con un rapero muy conocido en España, que es un rapero inmigrante que llegó en patera, que se llama Lori Money, y en el cual básicamente abríamos micros, aunque era un falso directo, y nos escribían, nos enviaban, lo hacíamos con audios de WhatsApp desde 2016-17. Entonces, nuestro público eran sobre todo millennials y ya centennials. Y le preguntaban absolutamente cualquier cosa. Lori Money es un rapero, pues así, no sé, muy hecho a sí mismo, con lo cual le respondía también cualquier cosa. Pero bien, era muy guay porque las respuestas y las preguntas no siempre estaban relacionadas, con lo cual era bastante hilarante. He hecho muchos. En valenciano, por ejemplo, he hecho varios podcasts para la Radio Televisión Pública Valenciana. Uno de ellos sobre literatura, en el cual era colaborador y parte de guión, que se llama Una habitación propia, como la novela de Virginia Woolf. Y luego, como he hecho varios, por ir al grano, yo creo que las 2 series documentales que he hecho para Podium Podcast son un poco las que destacan por el tiempo que yo he invertido en ellas y por el número de entrevistados. Valencia Destroy, la historia no contada de la ruta del bacalao, es la historia sobre un par de décadas en Valencia en la cual las discotecas pasaron de ser un movimiento vanguardista muy rompedor a degenerarse, masificarse y convertirse en un lado oscuro profundo y olvidable, pero bueno, desde lo documental y yo como periodista muy interesante. Solo por dar unos datos para que entendáis la magnitud de la producción, porque estamos entre profesionales, entrevisté a unas 50 personas, en la serie son 10 episodios de media hora, en los episodios de las 50 solo suenan 42 y de las 42 solo 30 tienen más de un corte de voz. 12 personas solo suenan 20 o 30 segundos, aunque les robé varias horas de conversación grabada. Lo digo para por si alguien se asusta. De edición. Sí, admiramos tú. Y de pietar todo, ¿sabes? O sea, qué locura. Y lo aprendí esto para el siguiente proyecto que llegó así grande, que es Arcadia, la historia del videojuego en España, que es una historia muy, muy divertida, sobre todo muy divertida, porque a España en los 80 no le tocaba ser una potencia del videojuego porque casi nos estábamos abriendo al mundo y resulta que pues por unos adolescentes y por gente accidentalmente pues nos convertimos en alguien ahí. Pero en esta ya aprendí mucho y en vez de entrevistar a 50 pues ya entrevistamos a 30, de los cuales suenan unos 25, 26 y la serie en vez de ser de 10 episodios es de 6. Pero bueno, ya voy aprendiendo poco a poco con el tiempo. Me gusta mucho, soy un periodista, soy sobre todo periodista cultural, con lo cual ya veis que videojuegos, música, discotecas, cultura de club, libros, o sea, antes de literatura, siempre estoy revoloteando en torno a la cultura, que también es de lo que hablo publicando artículos en El País, en GQ y España y en otros medios. Y en Instagram también, en los stories. Ah, qué cool. Es súper interesante lo que cuelgas en stories a veces. O sea, que eres el próximo invitado a las culturetas. No lo puedo creer, Eugenio. Ojalá. Especial. Ojalá. Me encantaría. Ojalá ya está la invitación mandada. Lo dejamos en el universo. Exacto. Y a ver qué pasa. Me voy a salir de foco para celebrarlo.
Bueno, ya sabes, ya que se dijo aquí y tenemos pruebas. Eso es. Palabra de Boy Scout que voy. Exacto. Muy bien. Bueno, como periodista bueno, y que tienes mucha experiencia en el sector también, ¿qué es lo más loco que te has encontrado en esta industria? ¿En la del podcast en concreto? En la del podcast, sobre todo, sí. Convivir en un entorno de países a los cuales creo que tenemos la cultura en muchos de los países de habla hispana, que creo que nos gusta más hablar que escuchar. Con lo cual, eso es un problema brutal porque todo el mundo cree que puede tener un podcast. Y es más, todo el mundo puede tener un podcast. El problema es que quieran hacer dinero con ello, porque todo el mundo puede grabarse. Pero yo creo que lo más loco es la fotografía general, es lo más loco. O sea, todo el mundo haciendo podcast. Y yo oigo podcast que no me puedo ni creer que se publiquen, porque de verdad que son gente grabándose en el baño con la primera idea que ha tenido por la mañana y tratando de buscar audiencia y respeto con ello. Entonces, es muy difícil. Y luego, por ir a algo más específico, concreto, yo creo que lo más bestia que me he escuchado ha sido vivir no desde dentro, pero sí que me cuenten pues algunos procesos de trabajo y algunos proyectos que han durado de verdad muchos, muchos años. Por ejemplo, Las 3 muertes de mi padre, de Pablo Romero, que es un podcast premiado y muy conocido. Es un trabajo casi de 5 años. No nació ni siquiera pensando en podcast, solo que él lo iba grabando todo y acabó en eso. La superproducción del año pasado, que es el primer original de Spotify España, que es X-Ray, ha sido el trabajo de varias personas durante año y medio. Entonces, imaginaos que ya estamos entrando en grandes producciones en las cuales hay gente trabajando de manera dedicada mucho tiempo. Claro, la gente se piensa, ¿pero eso es rentable? Bueno, a día de hoy no es rentable. Sencillamente hay empresas que están invirtiendo en ello porque creen en ese capital humano y en ese capital de trabajo. Entonces, las mayores locuras que me estoy encontrando es la de los locos y la de las locas que se meten un año de trabajo para levantar un podcast de 4 episodios en el cual consiguen la alquimia tan compleja de contar una historia con sonidos. Yo, para que os hagáis una idea, mis 2 grandes series de Podium, que he hecho algún otro trabajo para Podium, mis 2 grandes series de Podium, yo decido que ahí hay un podcast y María Jesús Espinosa de los Monteros, que es la directora, decide que ahí hay un podcast conmigo porque hay sonidos. Primero, porque la mayoría de fuentes están vivas y puedo apelar a ellas. La primera, Valencia Story, es una historia musical. Y Podium me permite que yo pueda hacer uso de las músicas haciendo una arquitectura legal que es costosísima y complejísima y que se invirtió tiempo y dinero en hacer esa arquitectura legal. No usamos las músicas gratuitamente, o sea, las usamos justificándolo durante mucho tiempo. Entonces, era una historia musical donde la mayoría de fuentes estaban vivas, por lo tanto tenía muchos sonidos a mi alrededor, mucha fuente documental. Y en el caso del videojuego, igual, muchísima música original, fuera de derechos, de empresas desaparecidas, en 8 bits, en 16 bits, las fuentes todas vivas prácticamente, de hecho las no vivas, hasta 3 casos de suicidio por motivos de la industria propia del videojuego, que es un tema muy poco tratado. Entonces, aparte de que la historia sea buena, para mí, cuando haces un podcast es ¿a qué suena? ¿Tienes claro que ahí hay sonidos? ¿Suena a algo? A veces es una voz y a veces es una historia, a veces es una forma de contarlo. Pero en la no ficción y en lo narrativo a menudo son fuentes documentales. Nos decían ayer en el máster de podcast Martín y Catalina, Las Raras, podcast, que si alguien no lo ha oído, estamos hablando de lo más alto en el ámbito del podcast documental, no hay nada más arriba. Y pensad que lo más alto del podcast documental está a un clic. No lo he dicho antes, el podcast tiene una virtud todavía que es que las grandes producciones son gratis. No nos damos cuenta. Se escuchan gratis, legalmente. Bueno, pues podéis escuchar Las Raras podcast cuando queráis. Entonces, Martín y Catalina, lo primero que dijeron en la clase fue: nuestra mayor obsesión es tener el mayor número de sonidos y de horas de grabación de lo que quiera que sea que vamos a grabar. Entonces ellos se pasan semanas acumulando entrevistas, documentos, lo que sea que suene. Y luego
construyen con eso. O sea, una mochila enorme de sonido para luego hacer un vehículo. Y eso es muy difícil porque cualquiera puede acumular mucho sonido. La alquimia, lo difícil es destilarlo hasta hacer el vehículo más efectivo, tranquilo, haciendo uso del sonido, no como la radio, que tiene pánico al silencio. Cuando en la radio hay silencio, si estuvierais dentro de un estudio, la gente se asusta. ¿Qué pasa? En el podcast no, el podcast se parece en ese sentido más a la vida, porque hay silencio, hay pausa, dosificamos. Entonces, el manejo del sonido, pensar, como dice también María Jesús Espinosa de los Monteros, sabéis, si alguien sabe un poco de gastronomía, de los que nos estén escuchando, es trasladar en la gastronomía, en las escuelas de gastronomía te enseñan sobre todo a pensar con el olfato, luego también con la nariz, con la boca y con el resto, ¿no? Pues nosotros tenemos que trasladar la inteligencia al oído. A menudo cerrar los ojos, pensar con el oído, con las orejas. Son las orejas. Sí, es verdad. Es que sí. Toda razón. Wow, qué interesante. No, Las Raras es un podcast increíble. Tiene premios, o sea, es espectacular, es documental. Y bueno, vi que también estuviste con Radio Ambulante, que también, o sea, hacen un trabajo alucinante. O sea, los documentales que hay en Radio Ambulante son una pasada y cada vez me sorprendo más de las historias que tienen porque de verdad que es una locura. Pero entonces totalmente. Aparte, incluso yo creo que han creado escuela porque todo el mundo que intenta hacer podcast documental está casi arrastrado por Radio Ambulante porque es inevitable. Sí, es inevitable porque de verdad el trabajo que hacen. Y aparte lo cool es que han podido como, ¿sabes? No se han quedado solo en las historias en los Estados Unidos donde están, sino que han viajado por toda Latinoamérica y como que o sea, yo llegué a Radio Ambulante por un episodio de un venezolano, pero luego cuando escuchas todos los demás como que conectas con todo y de verdad que es increíble el trabajo que están haciendo. Pero ¿qué escuchas tú? ¿Qué escucha Eugenio? ¿Tienes algún podcast favorito así que lo tienes que escuchar toda la semana? Por ejemplo, Negra como yo. Seguro. O algo así. Por ejemplo, pero que sepas que esta tez no es por el foco, es de verdad. O sea, quiero decir, nadie puede tener mayor síndrome del impostor que yo escuchando a Negra como yo, pero bueno, que tú bien sabes que lo he escuchado, que tú bien sabes que lo he escuchado atentamente. Yo intento escuchar mucho, soy mal oyente de podcast porque escucho mucho podcast, entonces cada semana es un poco una aventura diferente. Claro. Ahora mismo mis dos mayores tendencias no me parecen nada interesantes porque estoy escuchando mucho podcast exclusivista, es decir, estoy muy metido en Podimo y muy metido en Audible y entonces estoy como a un gran nivel de producción y me estoy perdiendo mucho emergente y no me gusta, no me siento cómodo, pero también lo hago porque profesionalmente necesito escuchar lo que se hace al máximo nivel, ¿no? Entonces, bueno, estoy incómodo, tengo ganas de bajar, ¿no? Pero bueno, he escuchado muchas cosas. Si queréis, yo os recomiendo, voy a decir 5 podcasts que yo creo que en los últimos meses me han roto un poco la cabeza. Yo creo que los 5 podcasts que tengo más en mente, por cierto, van a predominar las mujeres, creo que los 5. Voy a empezar por un podcast de tono súper libre, con una gracia y una inteligencia en el guión espectacular, que se llama Juniper Lamort y que está en Podimo. Es un podcast de autor, una autoficción maravillosa. O sea, si yo lo hubiera leído en novela como novela, que no tiene nada que ver, me hubiera roto la cabeza. La estoy escuchando en podcast y me parece un ejercicio autoral brutal, divertidísimo, donde hay crímenes, pero todo es la risa y todo es un personaje, la construcción de un personaje. Yo creo que el gran podcast de 2020 fue De eso no se habla. Es un podcast bastante heredero de la forma de hacer de Radio Ambulante, pero llevado a otro lugar, y es un podcast documental que cuenta una serie muy limitada de historias con una elegancia y con una sencillez bien entendida, que cuando escuchas 5 minutos de eso no sé hablar, eres consciente de la cantidad de horas de producción y de trabajo que hay detrás. Es, sobre todo para que le gusten los temas de sociales, por ejemplo, me parece un podcast rompedor.
En España, y esto quizás sí que rompa un poco con quien nos está escuchando desde Latinoamérica, recomiendo mucho Deforme Semanal, que es un magazine show, sobre todo cultural, de Lucía Lindmayer y Isa Calderón. Dos mujeres potentísimas, increíblemente inteligentes, que hacen un show en directo, que ahora no es en directo, pero que sí, que es en directo, y que cuando volvamos a los teatros tengo la sensación de que van a meter a miles de personas. Ya que digo eso, voy a meter un podcast de humor que me fascina y que escucho compulsivamente, que se llama La Ruina. En este caso son dos guionistas del Late Show, en el cual os voy a contar la dinámica porque es muy rápida. Sube gente del público o llama, si es online, y cuenta la mayor ruina de su vida. Y es impresionante, porque ellos son impresionantes. Y luego voy a hacer un guiño a mi tierna juventud, que hace 4 días, porque hay un podcast que escucho compulsivamente antes de dormir, que se llama Todopoderosos. Es un podcast que presentan 4 hombres, fue cambiando. Son 4 hombres que admiro desde hace tiempo. Javier Cansado, humorista. Arturo González Campos, hombre de la radio, locutor. Rodrigo Cortés, cineasta. Y Juan Gómez Jurado, que es el mayor bestseller en español que hay ahora mismo. Y hablan sobre todo de cine, de autores, de pelis y de todo eso. Y bueno, pues ya os he dicho 5, podría estar aquí. Súper útil, súper útil. Nos han contado todos. Sí, súper útil. De verdad, Eugenio, muchísimas gracias por estar con nosotras. Nos ha encantado tu charla, estuvo súper, súper cool. Ya estás comprometido con las culturetas. Eso, estás invitado. Ahí estamos. Y nada, no sé si la gente quiere contactarte o quiere comunicarse contigo para cualquier cosa, pues deja toda esa info por aquí. Perfecto. Vale. ¿Dónde te vamos a encontrar? Ahora dejo mis redes y mis cosas por ahí. Vale, perfecto. Sí. ¿Las escribes en el chat? Claro. Ahí. Ah, perfecto, perfecto. Yo pensaba que la iba a decir, pero perfecto. No. Es mi nombre con N, porque en Estados Unidos lo de la ñ. Ya. Sí. Es complicado. Sí, no la incluyeron en los usernames. Es verdad. Bueno, Eugenio, nosotros continuamos porque todavía nos quedan 2 ponencias más. Sí. Y nada, eso, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotras, nos escuchamos en las culturetas. Sí. Con negra como yo. Con negra como yo. Sí. Gracias, que chao, un abrazo. Chao. Bueno. ¡Ay, qué buena esa charla, pana! O sea, Eugenio sabe demasiado. Bueno, no es casualidad que sea el director del primer máster de podcast de España, así que obviamente da clases. Si quieren apuntarse, Eugenio va a dejar en el chat todos sus contactos para que lo sigan, para que pues puedan contactar con él y no sé, y aprender de Eugenio. Es muy buen tuitero también, yo le sigo en Twitter. Y en Instagram también cuelga unos stories que son súper interesantes. Ah, mira. Y vale la pena. Pues sí, entonces nada.